7 de la mañana, 32 minutos. ¿En qué estamos? Es la pregunta que nos seguimos haciendo frente al COVID-19 en nuestro país. Bogotá registra 1.333 casos. Es el 40%, cerca del 40%, un poco más de los casos registrados en el país, que son 3.233. Invitamos al secretario de Salud del distrito, Alejandro Gómez, precisamente para entender el panorama de lo que está pasando en la capital del país. Secretario, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Mónica, muchas gracias. Hablemos de una vez de las cifras. ¿Cómo estamos en Bogotá? Camas instaladas, corferias, ¿cómo nos estamos avanzando en esta preparación? Muy bien, el tema de ampliación de camas hospitalarias. Ahorita hablaremos de que el tema crítico aquí y en todas partes del mundo han sido las unidades de cuidados intensivos. Sí. Las unidades de cuidados intensivos se van a poder abrir específicamente en aquellos hospitales y clínicas de alta complejidad que ya tienen unidades de cuidados intensivos. Pero tenemos que transformar camas de estos hospitales en camas UCI, y para poderlas transformar tenemos que crear otras camas que sirvan a este propósito. Ese es el propósito de Corferias. Muchísimas ideas, que abriéramos camas en clínicas abandonadas, que abriéramos camas nuevas, por ejemplo, en hoteles, etcétera. Nos pareció la mejor idea poderlas abrir en un espacio como Corferias, sí, en donde podemos concentrar el talento humano en salud, que es escaso en este momento, y tener mejores condiciones de calidad. Rápidamente vamos a poner al servicio 200 camas hospitalarias. Sí. Hay en este momento 200 instaladas. Así es, estamos instalando en este instante 200 camas, pero podemos crecer, ustedes conocen las condiciones de Corferias, sí, rápidamente podemos crecer a 2.000 e incluso más. Podemos llegar a 3.000, a 5.000 camas si fuera necesario. Estas camas, muy importante, no son para pacientes COVID positivos. Son para atender a aquellas personas que hoy están hospitalizadas en esas otras camas de medicina interna que se van a transformar en UCIs. Ese es el propósito y para eso vamos a dar el servicio a estas camas. Entonces es descongestionar los servicios actuales en la ciudad, ampliación de camas UCI, hacia allá vamos. 1.000, este es el reporte que ustedes tenían, casi 1.000 en la red pública y privada. Así es. 700 dejaron de serlo para seguir atendiendo cuidados intensivos de distintas naturalezas y de enfermedades en general, 700 dedicadas a esa y 300 exclusivamente para COVID-19. Entonces, a ver, Mónica, con el confinamiento social, con las personas en casa, se ha disminuido la siniestralidad por enfermedad general, por accidentes, por un sinnúmero de cosas. Entonces, de esas 1.000 eran exactamente 967, pero redondeemos en que Bogotá en diciembre, en enero tenía 1.000 camas de cuidados intensivos, estas de acá. Sí. Hay 700 que nunca vamos a poder utilizar para COVID, porque seguimos atendiendo de todo, las insuficiencias renales, los cánceres, los infartos. 300 las liberamos y quedaron para atender COVID. Pero estas 300 tienen que crecer. Sí. ¿A cuánto? En una segunda fase, la primera fase eran las 300, sí, en una segunda fase tenemos que subir hasta 1.000 camas UCI, o sea, de estas 300, 700 más. ¿Cuánto hemos logrado al día de hoy? 256, que sumadas a estas 300 nos dan 556 camas. Pero este número varía todos los días, porque a UCI entra y sale gente. Claro. Esas son las camas hoy disponibles de cuidados intensivos para atender COVID en la ciudad de Bogotá, y ese va a ser el numerador que nos permita decir qué tan capaces somos de atender más y más pacientes día a día. ¿Crecer esas camas UCI qué implican? ¿Recursos, respiradores, personal médico? 4 cosas fundamentalmente. Se necesita tener el edificio, y esto suena simple, pero no en todos los edificios se puede hacer. La infraestructura. Exacto, tener la pieza, tener la red de gases, de vacío, de una cantidad de cosas. Pero además, tener los aparatos. El aparato fundamental es el respirador. Hay una dificultad en el mercado de conseguir respiradores, y estos 256 que han crecido se han conseguido con esfuerzo de las clínicas y los hospitales. ¿Cada cama UCI tiene que tener un respirador? En este caso sí. No todas de pronto tienen que tenerlo, pero en este caso estamos hablando de pacientes respiratorios. Todas necesitan un respirador.
un respirador de alta calidad, pero además necesitan unos monitores, pero además necesitan unas bombas de infusión para pasar los medicamentos. Entonces, es el espacio, son los aparatos, está la gente. No todo el mundo es capaz de manejar un paciente críticamente enfermo. ¿Cuántas camas tenemos hoy para COVID-19 en Bogotá? 540, 550 aproximadamente. Digamos 540. O sea, insisto en que este es un número que tenemos que revisar todos los días. Claro. Todos los días. 540 respiradores hay en este momento atendiendo para COVID-19. COVID, así es. ¿Cuántos necesitamos? Nosotros pensamos que en el momento más crítico de la situación en Bogotá vamos a necesitar entre 2.000 y 3.000 camas de UCI para atender esa demanda que permite suponer los modelamientos que tenemos y sobre todo lo que ha pasado en otras partes del mundo. La demanda de respiradores en el mundo está disparada. El presidente decía, pasaron de unos 40.000, 50.000 anuales a 2 millones de respiradores. ¿Se pueden conseguir? Pues a eso estamos nosotros esperando. La Presidencia de la República, el señor Ministro de Salud está haciendo esfuerzos enormes para conseguir esa gran cantidad de ventiladores, de respiradores. Bogotá está atenta. Los hospitales privados y públicos de la ciudad ya lograron crecer lo que podían. Esos 200 y algo más que pudimos poner en funcionamiento en los últimos 30 o 40 días. O sea, el crecimiento ha sido vertiginoso, pero ya se copó la capacidad porque el mercado no tiene más respiradores. Y sin respirador no podemos montar una cama más. Bueno, centros hospitalarios públicos, la red pública, la red privada está toda volcada a crecer en UCI. Todos trabajando en eso. Pero aquí hay un inconveniente, pues al menos hubo un inconveniente en los últimos días, Policlínica. Allí se cerró una UCI. ¿Cómo afecta esto el crecimiento de estas proyecciones? Primero veamos los esfuerzos. En el caso de la red pública hemos determinado que va a haber un hospital por cada una de las subredes más concentrado en atender pacientes COVID. En el norte será el Simón Bolívar, en suroccidente va a ser Fontibón, al sur vamos a tener Tunal y en centro oriente el Hospital de Santa Clara. Todos hospitales que tienen UCI y que saben manejar este tipo de pacientes. Todos los de la red privada han venido creciendo como los veníamos diciendo. Aquí somos injustos porque son otros más. Específicamente frente a su pregunta, hay una IPS que encontramos tenía un brote de COVID que no esperábamos que estuviera allá. Se hace una investigación y encontramos también que hubo una persona que tal vez no siguió los protocolos adecuados y al estar en contacto con parte del personal asistencial se generó una transmisión dentro de ese centro asistencial. ¿Qué hicimos? Inmediatamente lo detectamos, se cerraron las salas de cirugía, que fue donde se estableció el contacto. Pero posteriormente volvimos y encontramos que la condición todavía era un poco más seria y tenía comprometido las unidades de cuidados intensivos de ese hospital. Tuvimos que cerrarlo. Así se procede en la inspección, vigilancia y control. ¿Qué esperamos? Por supuesto que se mejoren las condiciones. Sí. Nosotros no queremos cerrar unidades de cuidados intensivos, las vamos a necesitar, pero la calidad y las medidas de bioseguridad se tienen que garantizar de suerte que el riesgo sea el mínimo, por supuesto. ¿Cuántas camas estaban ahí en esa UCI del Policlínico Laya? Entiendo que eran como 10 camas y había 6 de ellas ocupadas. Así que la idea es descongestionar cuanto antes. Por supuesto, y estos pacientes tuvieron que ser trasladados a otros centros asistenciales y esperamos que mejoren rápidamente para que las podamos volver a habilitar. Hay un tema que es bien importante, secretario, que se ha anunciado y lo han anunciado ustedes desde el distrito en estos últimos días, las pruebas diagnóstico. 200.000 pruebas moleculares se adquirieron en los últimos días, pero además ustedes han anunciado que se van a adquirir unas 200.000 pruebas serológicas. ¿Cuáles son las diferencias entre estas, entre las moleculares y las serológicas, y cómo es el modelo que se aplica para determinar lo que se viene, lo que sigue? Muy bien. A la fecha, en Bogotá se han aplicado aproximadamente... Déjeme, le pongo esta hojita que aquí ya puede rayar sin ningún problema. Ay, no, ya se la pongo. Aquí tenemos ya como la posibilidad. Ahí me la puede poner. Muy bien. A la fecha... Ahora sí, espéreme un segundo. Ahora sí. No lo vamos a lograr. Se lo puedo decir tranquilamente. Ya, ahí está. ¿Sí? No. 1.500. 15.000. Hemos aplicado a la fecha, desde el mes de febrero a este día, alrededor de 15.000 pruebas de tipo molecular. A partir de ahora contamos con 200.000 más. Nos estaban demandando y al parecer la mejor evidencia disponible dice que es cierto que entre más pruebas tengamos, entre más diagnósticos hagamos, pues mejores decisiones tomamos.
La diferencia entre la una y la otra. La prueba molecular lo que identifica es el virus en la persona. Si me hacen a mí una prueba molecular, se determina si en la mucosa orofaríngea hay o no virus y es una prueba diagnóstica. Sí. Esa es la prueba por excelencia para hacer diagnóstico. Las pruebas de tipo serológico no miden ya la presencia del virus, sino de anticuerpos que ha generado el cuerpo al estar en contacto con el virus. Ha estado en contacto, no necesariamente está infectada. Sí se trata de una infección, porque para desarrollar los anticuerpos tiene que haber una interacción entre el cuerpo y el virus y entonces puede haber sido asintomático o puede haber sido sintomático. ¿De qué sirven las pruebas serológicas? Para hacer seguimiento epidemiológico. No son pruebas diagnósticas. Si usted le da una prueba negativa en este momento de carácter serológico, no sabemos si está o no está enferma. Podría estarlo, pero no sirve como diagnóstico. La molecular es de diagnóstico, esta es de seguimiento epidemiológico. Se complementan. Lo que estamos buscando en el futuro son personas que ya no tengan el virus, o sea, que sean molecularmente negativas, pero que sean positivas en serología, o sea, que tengan defensas. A eso pretendemos llegar. Las vamos a mezclar y vamos a poder decir con mayor certeza cuáles zonas de Bogotá tienen mayor circulación del virus. Y eso es fundamental, porque en este momento de la epidemia tenemos que tomar medidas geográficamente determinadas. Hace unos minutos el director del DANE mostraba unas herramientas de georreferenciación en donde estaba el riesgo de complicación. Nosotros tenemos que medir el riesgo de contagio. Entonces, en las diferentes zonas de Bogotá tenemos que ver a dónde llegamos. Es claro que en este momento tenemos más contagios y más casos positivos en la zona norte, en Usaquén indudablemente, también en Suba. Estamos empezando a tener unos puntos alrededor del suroccidente. Tenemos problemas ya en Kennedy, están apareciendo problemas en Engativá. Este tipo de condiciones debe ser detectada de manera poblacional con esta cantidad de pruebas que tenemos. Entonces, a partir de la semana entrante, ¿a quién le vamos a aplicar pruebas? Le vamos a aplicar pruebas, por ejemplo, a lo que se conoce técnicamente como clúster. Son grupos poblacionales en riesgo. Al personal de la salud, por supuesto, los que están en primera línea, pero también a personas que están en condiciones de riesgo por su oficio. Hablo de personas de Transmilenio, hablo de esa población que está, más bien esos grupos de trabajadores que están visitando a la población confinada, a los ancianatos, los que trabajan con población en condición de calle, a la fuerza pública incluso. Las personas que llevan domicilios a los diferentes hogares, todos estos son grupos de interés que les vamos a hacer testeo para saber su condición. Esos clústeres, como lo llaman, y cómo se determinarían el posible desmonte de una cuarentena y cómo debería darse. El posible desmonte de una cuarentena o cuarentenas sectorizadas. Cuarentena sectorizada. Claro, porque lo que nos van a mostrar es unos puntos calientes en el mapa. Que ya nos había dicho, el norte. Exacto. Vamos a suponer que tenemos un punto caliente donde se me concentran los casos positivos. Acá, esto es más o menos Chapinero, ¿sí? La zona central de Bogotá, una zona de transición entre el norte y el sur. Si encontramos que en un momento dado hay mayor circulación del virus en esta zona, probablemente vamos a tener que tener una medida más estricta en esta zona de la ciudad. Ustedes están avanzando en este mapeo, por así decirlo, de las zonas de Bogotá con la Universidad de los Andes, con esos testeos que ustedes habían anunciado preventivos. Sí, dijimos que con la Universidad dentro del mapa tenemos ¿debe ser aquí? Sí. Con la Universidad de los Andes, ellas adquirieron 100.000 pruebas y nosotros adquirimos 100.000 pruebas de las mismas, moleculares, para un total de 200.000. Estas 200.000 son las que empezamos a aplicar, moleculares diagnósticas. Se van a sumar a las 200.000 que consigamos de tipo serológico y nos permite hacer un levantamiento geográfico más preciso para tomar acciones diferenciales en los diferentes puntos de la ciudad. Que esta va a ser importantísima. ¿Los habitantes de Bogotá van a tener información en tiempo real de lo que esté pasando con estas pruebas? Así será. La alcaldesa mayor ha insistido en una política de datos abiertos y nos lo presentará probablemente en el día de hoy, diciendo la gente debe ver cómo está la situación, debe ver por dónde circula el virus, debe ver dónde están mayores los problemas. O sea, esa información está hoy, la alcaldesa la va a presentar posiblemente hoy. Por supuesto. Datos reales de cómo está Bogotá. De cómo está Bogotá, y vamos a presentarlo con la actualización que nosotros hacemos. Nosotros actualizamos 2 veces al día. Esto que les he venido mencionando, lo de los casos positivos, pero también lo de las unidades de cuidados intensivos, lo de la atención domiciliaria que ahorita lo veremos. Todos los días vamos a decir qué está pasando en Bogotá, porque la ciudadanía pues tiene todo el derecho a saber qué está pasando. ¿Y eso va a ser a través de una plataforma, de una página donde yo puedo entrar a consultarlo? Así es.
Así en tiempo real para saber en tiempo entonces real. Yo entro, busco cómo está mi localidad y en eso también tengo la información para tener los controles oportunos que yo pueda adquirir personalmente. Así va a ser, Mónica. Ay, maravilloso. ¿Eso se va a conocer hoy? Sí, señora. Bueno, vamos a estar atentos a esta noticia. Esta es otra. Los equipos, 84 equipos de atención médica domiciliaria. ¿Esto ya está funcionando? ¿En qué consiste esto, secretario? Sí, desde el primer momento en que vimos que este es un fenómeno de salud pública que tiene una lógica territorial, porque el contagio es por gotitas de saliva y entonces es territorial por vecindad, entendimos que teníamos que hacer una intervención territorial. Y hablamos con las diferentes EPS. En el edificio suyo deben haber 10 EPS distintas, porque todo el mundo está afiliado a una diferente. Pudieran llegar 10 grupos de atención domiciliaria a atender, o podía llegar uno y atenderlos a todos. Pues bueno, así lo hicimos desde la Secretaría Distrital, le dijimos a las EPS, hagamos esto de un esfuerzo común en que no se tenga que pensar de dónde es esta persona, sino dónde vive. Y por barrido territorial lo estamos haciendo. Así está. Arrancamos con 4 carritos, después tuvimos 20 carros de la Secretaría Distrital, se sumaron algunas de las EPS, las más importantes, 6 de ellas, y hoy tenemos 84 vehículos. 84 vehículos que son regulados desde el CRUE, desde el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias en la Secretaría Distrital. Y los vemos en un mapa porque tienen un GPS todos y decimos, usted tiene un problema, por ejemplo, en Fontibón, bueno, entonces le mando tal carro. Usted tiene un problema en Usme, pues entonces le mando tal carro porque los tengo en un mapa. Estos 84 equipos han permitido que a la gran mayoría de personas de Bogotá se les atienda a su condición respiratoria en casa. No quiere decir que si el paciente lo requiere no lo llevemos a un hospital, también tenemos todas nuestras ambulancias para ello, pero hemos logrado atender el 85% de los pacientes en casa a través de este modelo domiciliario. Creemos que es un modelo extraordinariamente bueno, nos ha permitido tener descongestionados los hospitales y lo están mirando como un ejemplo para hacerlo no solo en otras partes del país, sino en otras partes del mundo. Maravilloso. ¿A cuánto debe crecer esto? No sabemos, nos pusimos una meta un poco arbitraria, trabajemos con 100 unidades móviles, ¿sí? Pero es probable que necesite 120 o 130 o 200. Si necesitamos 200, vamos a crecer a 200. La idea es que las personas se queden en casa, que hagan la llamada telefónica y les podamos hacer la consejería, pero que si requieren que un equipo con un médico y una enfermera vayan hasta su casa, vayan hasta allá y le tomen la muestra. ¿Y eso es a través del 123 o a través del 123? A través del 123. Sin ningún costo. Sin ningún costo para el usuario. Y la toma de la muestra, si se requiere, se la hacemos y es sin ningún costo para la ciudadanía. 84 equipos de atención médica domiciliario exclusivo para atender COVID-19. Solamente para COVID-19. Pues, secretario, nos quedan muchas cosas por contar, nos quedan muchos, sobre todo los análisis que se empiecen a hacer de los resultados de estos temas que se están empezando a implementar en la ciudad, y nos llama mucho la atención lo de la página donde vamos a poder ingresar, que va a anunciar entonces el distrito el día de hoy. Lo invitamos en los próximos días y seguimos haciendo el balance de cómo avanza el distrito y la Secretaría de Salud. Tenemos todo el gusto. No es fácil dar buenas noticias en medio de una epidemia. Desgraciadamente todos los días estamos hablando de nuevos casos, de pacientes que han muerto. Esto es muy, muy complejo, pero nos estamos preparando. Públicos y privados, los hospitales, clínicas, tanto de un sector como del otro, nos reunimos todas las semanas y decimos qué más tenemos que hacer. Hay que ponerle a esto muy buena intención, mucha solidaridad, y creo que nos estamos preparando adecuadamente. Y contarlo para que la gente también conozca un poquito de cómo está funcionando. Por supuesto que sí. Secretario Alejandro Gómez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Mónica, Noticias Caracol. Un placer. Feliz mañana. Muchas gracias.